En esta clase vamos a hacer un par de ejercicios de práctica para el examen. El primero dice, una viga uniforme de longitud L y masa M está inclinada a un ángulo θ respecto a la horizontal como muestra la figura. Aquí tenemos la figura, la longitud de esta barra es L y el ángulo es θ. Su borde superior está conectado a una pared mediante una cuerda completamente horizontal, que sería esta cuerda. Y noten que el borde inferior está sobre el piso y el piso tiene este dibujo de textura que nos hace pensar que ahí hay fricción estática. La pregunta es, halle la tensión de la cuerda y el coeficiente de fricción estática suponiendo que la fricción ha sido llevada al máximo posible. Es decir, la fricción estática va a tener el valor mu por n, mu s por n. Ese es el valor máximo de la fricción estática. Recuerden que la fricción estática puede tener valores menores que eso. Ok, entonces vamos a resolver el problema. Es un problema de equilibrio. Vamos a aplicar simplemente las condiciones de equilibrio y con el álgebra de esas ecuaciones vamos a averiguar lo que nos pide el enunciado. Primero vamos a ver las fuerzas. Tenemos que sobre la barra actúa primero que nada una fuerza. Vamos a ir de arriba para abajo. Primero una fuerza que sería la fuerza de tensión de la cuerda que está acá en el extremo superior de la barra. Luego estaría el peso. Y luego en el punto de contacto entre la barra y el suelo aquí habría dos fuerzas. Una sería la normal y la otra sería la fricción. Noten que si la barra pudiera resbalar, resbalaría hacia la izquierda. Por lo tanto, la fricción debe ir hacia la derecha. Otra forma de ver esto es que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que dar cero y noten que como la tensión va para atrás, no hay otra opción más que la fricción vaya para adelante, si no esas fuerzas sumadas nunca pueden dar cero. Ok, entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio. La idea es que si sumamos todas las fuerzas horizontales, eso tiene que dar cero, y si sumamos todas las fuerzas verticales, también la suma tiene que dar cero. Comenzando con las fuerzas horizontales, vamos a escribir entonces la tensión, ¿verdad? Usando los signos convencionales. La tensión va para atrás, por lo tanto su componente X sería negativa. Y la fricción va para adelante, ¿verdad? Va para la derecha, por lo tanto su componente X sería positiva. ¿Ok? Recuerden que la fricción estática, como tiene su valor máximo según el problema, se puede escribir como coeficiente de fricción mu por n. ¿Qué es n? N es la normal entre el objeto y la superficie que está produciendo fricción. Entonces en este caso sería n la normal con el suelo. Ok, en esta ecuación podemos llegar hasta acá, porque noten que no conocemos ni el valor de la tensión ni el valor de la normal todavía. Para resolver esto vamos a entonces a aplicar la condición de equilibrio de fuerzas verticales. En dirección vertical tenemos tres fuerzas, ¿verdad? Tenemos el peso hacia abajo, no, perdón, son dos fuerzas, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Ok, de acá podemos encontrar el valor de la normal es igual al peso, y entonces podemos incorporar este resultado en la ecuación de sumatoria de fuerzas horizontales y obtener una expresión para el valor de T en términos de mu y mg. Noten que si bien el problema nos dice que la barra tiene masa m, es decir, m es un valor conocido, mu es una de las cosas que nos pregunta el problema, por lo tanto es una incógnita. ¿Ok? Entonces esta es una ecuación que no es un resultado final. Ok, entonces vamos a mantener esa ecuación acá y vamos ahora a intentar encontrar el valor del coeficiente de fricción estática mu. Vamos a hacerlo aplicando equilibrio de torques. La idea es que la sumatoria de los torques tiene que dar cero. Para eso necesitamos elegir un eje de rotación. Recordemos que el criterio es en el punto donde haya más fuerzas actuando, ahí voy a colocar el eje de rotación. Por lo tanto, el eje de rotación que voy a elegir para definir los torques va a ser este punto, el punto de contacto entre la barra y el suelo. Esto lo que quiere decir es que la fuerza normal no va a producir torque respecto a ese eje de rotación, ni tampoco la fricción. Entonces tengo solo dos torques, ¿verdad? Serían el torque que genera la tensión, que es un torque positivo, de acuerdo a la convención que hemos seguido en clase, ¿verdad? Esta fuerza intenta producir rotación en sentido antihorario, por lo tanto el torque asociado a esa fuerza es positivo. Y el peso intenta producir rotación en el otro sentido, por lo tanto el peso va a producir un torque negativo. La idea es que la suma de estos dos torques, o resta,
va a ser igual a 0 si esto está en equilibrio. Ok, entonces esta parte requiere que nos detengamos y vayamos con calma al cálculo de cada torque, ¿verdad? Entonces voy a comenzar por el torque que produce la tensión. Recordamos la definición de torque. El torque que produce una fuerza tiene magnitud igual a R por F por el seno del ángulo entre los vectores R y F. Entonces, para poder calcular el torque tenemos que tener bien claro qué quiere decir cada uno de estos letras, ¿verdad? R, recuerden que es la distancia del eje de rotación al punto donde actúa la fuerza. Voy a comenzar calculando la fuerza que produce la tensión. Por lo tanto, si recuerdo que el eje de rotación está en la base de la barra y la fuerza está en el extremo opuesto, R sería ¿verdad? Un vector que va desde la base de la barra hasta la tensión. A ese vector lo voy a llamar R sub t. Entonces noten que aquí yo estoy aplicando la definición de torque a la tensión. Ok, tendría R sub t por la magnitud de la fuerza, que es la tensión, y luego necesito ver quién es el ángulo entre R y t. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar el vector R sub t, que se vería más o menos así, desde el eje de rotación hasta el punto donde está la fuerza, y luego vamos a identificar el ángulo. El ángulo es el ángulo entre esta flecha de color negro y el vector tensión. Ok, ese ángulo estaría por acá. Noten que de acuerdo al problema, entonces este ángulo Z sub RT es igual al ángulo de inclinación de la barra, que es un ángulo conocido. Por lo tanto, voy a reescribir todo esto. Noten que también la magnitud del vector RT es igual a la longitud de la barra. Entonces voy a sustituir todo eso acá. La magnitud de R es L y el ángulo es el ángulo del problema θ. Listo, ya tengo el torque que produce, o la magnitud del torque que produce la tensión respecto a un eje de rotación en el punto de contacto con el suelo. Vamos con el otro torque. Para el otro torque, entonces, recuerden, voy a usar ahora la fuerza gravitacional. ¿Ok? Y entonces tengo que aplicar de nuevo la definición, ¿ok? Que sería R por F por el seno del ángulo. En el caso de la fuerza gravitacional, ¿quién es el vector R? Bueno, va del eje de rotación a la fuerza gravitacional. Ese vector R aparecería acá. Y luego el ángulo aparecería entre esos dos vectores, ¿ok? Entre la fuerza gravitacional y el vector R de esa fuerza. ¿Ok? Entonces voy a reescribir la definición de torque usando esos valores. Noten que como la fuerza gravitacional actúa en el punto medio de la barra, la magnitud de ese vector RMG es simplemente la mitad de la magnitud de la barra, de la longitud de la barra. Luego la magnitud de la fuerza es mg y luego voy a colocar nada más aquí este ángulo que lo llamé el ángulo R de la fuerza mg. Ahora, viendo en el diagrama puedo ver que el ángulo θmg es el complemento del ángulo θ. ¿Ok? Es decir, es 90 menos θ o pi medios menos θ. Y eso es lo que voy a escribir acá. Entonces, como el ángulo RMG lo puedo escribir como pi medios menos θ, donde θ sí es un ángulo conocido, me quedo con esta expresión. Y recuerdo que el seno del complemento de un ángulo es igual al coseno del ángulo. ¿Ok? Y listo, esa sería la magnitud del torque que genera la fuerza gravitacional. Y ahora agarro estos dos torques, ya una vez calculados, y me los voy a traer a la ecuación de equilibrio. ¿Ok? Entonces los voy a meter ahí, respetando el signo de resta que coloqué acá. Recuerden que lo que calculé en esta columna derecha son las magnitudes de los torques, sin signo. El signo ya lo puse en la resta. Ok, listo, incorporo los torques y lo que quiero hacer a continuación es despejar para el coeficiente de fricción, pero noten que aquí todavía no aparece. ¿Cómo incorporo el coeficiente de fricción estática en esta ecuación? Bueno, recuerdo el resultado que había obtenido antes, que decía que la tensión es coeficiente de fricción por mg. Entonces voy a colocar ese resultado acá. La parte roja indica la sustitución que acabo de hacer. Y listo, voy a comenzar nada más a simplificar el álgebra, tratar de despejar mu. Cancelo todos los mg, cancelo las l's también. Y puedo despejar entonces que mu es igual a un medio del coseno de θ dividido entre el seno de θ. Esa es la definición de cotangente.
Por lo tanto, el coeficiente de fricción es igual a un medio de la cotangente de θ. Si quisiera entonces calcular la tensión, tengo que traer este resultado a esta ecuación de acá arriba, y entonces la tensión sería un medio de la cotangente de θ por mg. Y esto nos llevaría ya a la respuesta completa del problema de equilibrio. Vamos a continuar ahora con un problema de momento angular. Este problema es de un nivel un poco complicado. Vamos a intentar resolverlo con calma, viendo con cuidado cada uno de los pasos y cada uno de los cálculos que hay que hacer para avanzar en el problema. Voy a leerlo rápidamente. El problema dice, un disco de masa M1, que es este disco de color rojo, son 80 gramos y el radio de 4 centímetros se mueve sobre una mesa de aire, es decir, se mueve sin fricción, se desliza sin fricción, con una rapidez constante de 1.5 metros por segundo, como muestra la figura. El disco sufre una colisión rasante. ¿Qué quiere decir eso? Que el disco apenas si roza este otro, el de color gris, con otro disco de masa de 120 gramos y de radio de 6 centímetros. Y los discos quedan unidos, ¿verdad? Esto no importa preguntarnos cómo sucede, vamos a asumir que eso es posible, ¿verdad? Los discos quedan unidos, puede ser que tenían un ganchito ahí, ¿verdad? Y se enganchan. Los discos quedan unidos justo en el punto de contacto, ¿verdad? Como lo indica tal vez la figura de la derecha, este punto de acá. Y luego entonces cuando quedan unidos, el sistema de discos se va a desplazar para adelante, pero también va a comenzar a rotar, ¿verdad? Esta rotación, como es libre, digamos, no hay ningún eje de rotación forzado por algún eje que estamos soldando ahí, la rotación va a tener lugar en torno del centro de masa del sistema. Siempre que no haya un eje forzado, la rotación va a darse en torno del centro de masa del sistema. El sistema de discos entonces se mueve después de la colisión, como indica la figura B, y vamos a intentar hallar cuál es la rapidez de giro, ¿verdad? Cuál es la rapidez angular del sistema después de la colisión. Para eso, por supuesto, nos vamos a valer del principio de conservación del momento angular, que nos dice que el momento angular inicial, es decir, antes de la colisión, si lo calculamos, eso debe ser igual al momento angular después de la colisión. Ahora, aquí viene una parte importante de este problema. Noten que antes de la colisión no parece haber nada girando. De hecho, lo único que vemos es un objeto que se mueve en línea recta. Ahora, hemos calculado en problemas anteriores en clase el momento angular de un objeto que se mueve en línea recta respecto a algún eje de rotación que elegimos. Ok, entonces esto lo vamos a ver como una partícula moviéndose en línea recta y vamos a calcular su momento angular respecto a un eje de rotación. Ese momento angular entonces se calcula con esta fórmula. R por P por el seno del ángulo entre R y P. ¿Ok? ¿Qué era R? R es la distancia, el vector distancia desde el eje de rotación hasta la partícula. Estaría más o menos por acá, ¿verdad? Si el eje de rotación es el centro de masa, ahorita vamos a discutir eso. P es simplemente la masa por la velocidad, ¿verdad? Sería la masa del disco rojo por su velocidad. Y el seno del ángulo sería el seno del ángulo entre el vector P, que tiene la misma dirección que la velocidad, y el vector R. Eso lo vamos a discutir también más adelante. Lo importante es entender que cuando tenemos una masa moviéndose en línea recta, la fórmula para calcular el momento angular es esta. Ahora noten que después de la colisión ya no tenemos eso. Lo que tenemos es un sistema que está rotando en torno de su centro de masa. Cuando tenemos un sistema extendido, ¿verdad? Discos, esferas, cilindros, rotando, entonces el momento angular lo calculamos con la otra fórmula, por lo tanto el momento angular final lo vamos a calcular con aquella fórmula momento de inercia por rapidez angular. Y es usando esta fórmula que vamos a poder despejar el valor de la rapidez angular. Ok, entonces es muy importante tener claras estas dos definiciones de momento angular. Esta se usa cuando tenemos partículas moviéndose en línea recta y esta se usa cuando tenemos objetos rotando. Ok, ahora, ¿cómo el momento angular se conserva? Entonces el momento angular de la partícula antes de chocar, es decir, LI, debería ser igual a este momento angular del objeto rotando, que sería LF, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a concentrarnos en la partícula moviéndose y cómo calculamos el momento angular. Momento angular entonces sería R por P, que es mv, por el seno del ángulo. Este problema lo discutimos en clase, discutimos el caso en el que una persona se mueve en línea recta y hay un eje de rotación delante de ella.
Ok, en este caso el objeto que se mueve en línea recta va a ser el disco de color rojo. Y el eje de rotación yo lo voy a poner en el punto donde se va a producir la rotación inicialmente, que sería el centro de masa de los discos cuando quedan pegados. Para esto va a ser importante visualizar primero el momento de la colisión, ¿verdad? Entonces el disco de color rojo va a quedar acá. Y en ese momento entonces se va a definir un eje en el centro de masa del sistema. El centro de masa del sistema va a estar más o menos por aquí, más cerca del disco gris que del disco rojo. ¿Ok? Este sería el eje de rotación respecto al cual tengo que calcular el momento angular inicial de la partícula, incluso antes de que choque con el disco de color gris. ¿Ok? Entonces voy a colocar desde antes de que se dé la colisión el eje de rotación acá. Cuando eso pasa, vamos a ver, habíamos ya visto un ejemplo en el que teníamos entonces la línea de movimiento del objeto y una distancia desde el eje de rotación hasta esa línea, la distancia más corta. Esa distancia la habíamos llamado A y habíamos mostrado que cuando esto sucede, cuando podemos medir esta distancia entre el eje de rotación y la línea de movimiento del objeto, el momento angular se podía escribir de esta forma, ¿verdad? El seno del ángulo sería A entre R, los R se cancelan, y el momento angular es nada más AMV. Eso siempre es cierto. Cuando un objeto se mueve en línea recta y su trayectoria está a una distancia A del eje de rotación, el momento angular automáticamente sabemos que es A por la masa del objeto por su velocidad. Entonces, vamos a reducir este primer cálculo, el cálculo R por mv por el seno del ángulo, a simplemente un cálculo de A, porque noten que la masa me la da el problema y la velocidad me la da el problema. Lo único que no conozco es cuánto vale A, la distancia entre el eje de rotación y la línea de movimiento del centro de masa del objeto. Entonces básicamente sería la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa del disco rojo cuando se dé la colisión. Ok, entonces vamos a necesitar hacer varios cálculos para encontrar A. De hecho, la complicación de este problema es encontrar A, más que todo. Ok, entonces para eso primero necesito saber cuál es el centro de masa de estos dos discos cuando quedan pegados. Noten que el centro de masa no es ni el centro del disco gris ni el centro del disco rojo. Ok, entonces para calcular el centro de masa recuerden que necesito un sistema coordenado. Yo voy a intentar calcular A. Calculando el centro, ¿verdad? La posición del centro de masa respecto a algún sistema coordenado, ¿verdad? La posición vertical. Voy a colocar el sistema coordenado entonces en el centro del disco gris. Noten que el centro de masa entonces del sistema va a quedar un poco arriba del centro del disco gris. ¿Ok? Y un poco abajo del centro del disco de color rojo. ¿Ok? Entonces respecto a este sistema coordenado es que voy a tratar de evaluar esta fórmula. Ahora, cuando evalúe esta fórmula, el YCM sería la distancia desde el origen coordenado hasta el punto rojo. ¿Ok? Noten que esa distancia aún no es A. Pero entonces vamos a calcular primero YCM. De acuerdo a este sistema coordenado, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que, primero, la masa 1 es el disco rojo. La distancia o la posición de esta masa, la masa 1, es la posición de su centro en el momento del choque. Y noten que cuando los discos chocan, el centro del disco rojo está a una distancia que es la suma de los radios del disco gris y el disco rojo. ¿Ok? Entonces la posición del centro del disco rojo respecto a este sistema coordenado sería R2 más R1. ¿Verdad? Aquí lo puse R1 más R2. Entonces esto sería la masa del disco rojo por su distancia respecto al origen, más la masa del disco gris, que es M2 según el problema, por su distancia respecto al origen, pero justamente el centro de masa del disco gris está en el origen, por lo tanto su distancia con el origen es 0. De esta manera, YCM se puede calcular con esta fórmula, donde puedo nada más meter los datos del problema. Recuerden que esta M mayúscula es la suma de las dos masas. Eso quiere decir 80 gramos más 120 gramos, ¿verdad? Esto sería 200 gramos. Si yo meto los datos del problema acá, encuentro que la posición del centro de masa respecto a este sistema coordenado es 4 centímetros hacia arriba. Ok, teniendo este dato,
es posible ahora sí encontrar el valor de A, pero eso es algo que también hay que hacer con cuidado. Entonces, noten que el valor de A sería la diferencia entre la distancia entre los centros de los discos, que de hecho va a ser la suma de sus radios, y el YCM que acabo de calcular, que es la distancia entre el punto rojo y el origen. Ok, entonces si yo a la distancia del centro, de los centros de los discos les quito el YCM, obtengo el valor de A. Eso es lo que voy a hacer entonces. La distancia entre los centros de los discos es la suma de sus radios menos YCM, eso debería ser igual a A. Meto los datos, todos estos datos ya los tengo, ¿verdad? El que acabo de calcular es YCM. Y voy a encontrar entonces que A vale 6 centímetros. Y listo, una vez que tengo A, nada más lo traigo a esta fórmula y puedo calcular el momento angular inicial del sistema antes de chocar. En este caso el momento angular tiene un valor de 7.2 por 10 a la menos 3 kilogramos metros cuadrados. Por supuesto que para poder calcular el momento, quiero decir, la rapidez angular omega después de la colisión, voy a necesitar también hacer un cálculo después de la colisión. Vamos a ver cómo vamos a combinar estos resultados. Lo primero es este resultado que acabo de obtener, lo voy a poner de una vez como el valor de L inicial. Ok, ahora recordamos conservación del momento angular, ¿verdad? La conservación del momento angular dice que L inicial tiene que ser igual a L final, ¿verdad? L final es I por omega, pero como L inicial y L final son iguales, entonces yo puedo decir que I por omega tiene que ser igual al valor que acabo de calcular, que es L inicial. Por lo tanto, noten que si yo despejo de acá, puedo encontrar una expresión que me permite calcular omega. Ahora, para poder calcular omega necesito este valor I, que es el momento de inercia de todo el sistema, es decir, de los dos discos pegados respecto al eje de rotación. Y noten que el eje de rotación es el centro, está en el centro de masa de los dos discos. ¿Ok? Entonces, noten que ninguno de los centros de masa de los discos está en el eje de rotación. Por lo tanto, para encontrar el valor de I, primero tengo que recordar que el momento de inercia del sistema va a ser el momento de inercia del disco 1, que sería el disco rojo, más el momento de inercia del disco gris. Y luego, como ninguno de esos dos discos está con el eje de rotación en su centro de masa, tengo que aplicar el teorema de ejes paralelos para calcular I1 e I2. Entonces, I1, que sería el disco rojo. Para un disco el momento de inercia del centro de masa es un medio de m por r cuadrado, ¿verdad? Pero como el eje de rotación no está en el centro de masa del disco rojo, el eje de rotación es este punto rojo de acá, entonces tengo que sumarle a esto, para encontrar el momento de inercia respecto al eje que estoy usando, tengo que sumarle la masa del disco por d al cuadrado. ¿Qué era d? D es la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación. Noten que en este caso la distancia entre el centro de masa y el eje de rotación es exactamente la distancia A que calculé para encontrar LI. ¿Ok? Y para el disco gris voy a tener lo mismo, ¿verdad? El centro de masa del disco gris es justamente el origen del sistema coordenado. Y el eje de rotación está un poquito arriba. De hecho está en una posición YCM, que calculé también. Ok, por lo tanto voy a necesitar el momento de inercia del centro de masa del disco gris más la masa del disco gris por esa distancia elevada al cuadrado. Entonces, el momento de inercia total sería la suma de esos dos cálculos. ¿Ok? Y como acabo de mencionar, ¿verdad? D1, la distancia entre el centro de masa del disco rojo y el eje de rotación es A. Y D2, la distancia entre el centro de masa del disco gris y el eje de rotación sería YCM. Son datos que ya calculé. Listo. Ahora nada más voy a sustituir todos estos valores en esta ecuación, ¿verdad? Voy a meter acá la masa del disco 1, que es 80 gramos, el radio del disco 1, que es 4 centímetros, todo esto en unidades del SI. Luego otra vez la masa del disco 1, de 1 que ya vi que eran 6 centímetros, elevado al cuadrado. Y lo mismo para el disco gris. Meto todos los valores acá
y obtengo entonces el momento de inercia del sistema respecto a un eje de rotación que está en su centro de masa. ¿Ok? Momento de inercia me da 7.6 por 10 a la menos 4 kilogramos metros cuadrados. Y listo, esto era lo que necesitaba para poder calcular la rapidez angular. Nada más me traigo este valor a la ecuación y si hago la división encuentro entonces que el momento angular de los dos discos pegados después de la colisión es de 9.5 radianes por segundo. Este es un ejemplo de colisión rotacional en la que tengo que aplicar el principio de conservación del momento angular. Lo importante de este problema es recordar que si en alguno de los instantes, ya sea inicial o final, tenemos una partícula moviéndose en línea recta, podemos calcular el momento angular con aquella fórmula R por P por el seno del ángulo entre R y P. Ahora, en todos los instantes, en todos los momentos en que haya un objeto rotando, un objeto grande rotando, el momento angular se calcula con la otra fórmula, que es I por omega, esta que usé en esta segunda parte de este problema. Los problemas de conservación del momento angular usualmente van a requerir que recordemos cómo se calculaba el momento de inercia, como lo necesité acá, y van a requerir también que yo recuerde el cálculo de el momento angular para un objeto que se mueve en línea recta, que eso ya lo hemos visto varias veces. Ok, combinando esos dos cálculos y igualándolos, yo puedo encontrar siempre la rapidez angular final de un sistema después de una colisión. Con esto vamos a terminar la clase de práctica.